Hace mención la Biblia de que si somos consolados es para que consolemos también a otros. Uno de los pueblos más sufridos sobre la tierra es Israel. A mi parecer, ellos han sufrido en diferentes épocas muchas situaciones que difícilmente otra nación la haya sufrido. Y quisiera compartir en este momento lo que dice en 2 Reyes capítulo 6, verso 24, donde se registra el sitio que provocó Samaria en esa época, en el año 724 a.C. Y este sitio pues les trajo a ellos una situación bien difícil porque todo se detuvo, no podían comerciar, no podían trabajar y no podían cultivar sus tierras. En fin, ese sitio les provocó a ellos una situación de las más difíciles. Y quisiera yo en esta oportunidad poder analizar un poco los aspectos que ellos vivieron y de qué manera ellos salieron de esa situación o de qué manera fueron sacados con la ayuda de Dios, porque al final solamente alguien tan extraordinario y poderoso como es Dios puede sacarnos de situaciones que se salen del alcance humano. Entonces, uno de los puntos que quisiera mencionar es que ahí se dividen varios grupos con diferentes actitudes. Uno de ellos, las personas que vivieron esa situación llegaron a situaciones extremas, de tal manera que ellos pudieron comerse a sus propios hijos. Ese es un grupo que se desesperó de tal manera y perdió ese vínculo tan especial entre hijos y padres. Hay otro grupo que sufre también, pero ellos están aislados de la ciudad. Eran los leprosos, estaban fuera. Pero también empezaron a vivir las consecuencias del hambre que se dio, que fue lo que más sufrieron ellos, la falta de alimentos. Había otro grupo también que eran los que tenían la plena confianza en Dios y vivían reposados en Dios, vivían con su total confianza en Dios, con la fe viva. Y en ese tiempo pues ellos también estaban ahí dentro de la ciudad, pero con una actitud muy diferente. Ellos sabían que Dios de alguna manera los iba a liberar de esa situación. Había otro grupo que también quiero mencionar que estaba a la expectativa y que ellos estaban esperando ese momento que hubiera una señal, una palabra de parte de Dios para que ellos pudieran también unirse a la fe en este caso, la fe de Eliseo. Y entonces vamos a analizar cada uno de estos grupos. Por ejemplo, también está la actitud del rey, o en este caso del gobierno de Israel. ¿Y cuál era su postura en ese tiempo? Y cómo ellos pudieron sobrellevar, cómo los grupos diferentes se comportaron en esa época tan difícil. Y nosotros podemos aprender en esta época también que estamos pasando momentos difíciles en cada nación, en cada pueblo. Pero la Biblia trae esa virtud de poder traer esperanza, de poder traer una palabra que nos va a servir y puede florecer en nuestro corazón y mente. Así que analicemos entonces cada uno de estos grupos. En primer lugar, aquellas familias que se olvidaron ya de ese vínculo tan especial que existe entre madre e hijo, o padre e hijo, hermanos, y empezaron ellos a olvidarse de ese vínculo como familia. Una de las cosas que puede afectar nuestra sociedad en este tiempo es el vínculo familiar.
Y ya hay naciones que están adoptando a aislar a los viejitos, a los abuelos, y se están separando de ellos de esa manera. En lugar de buscar quizás unirse para sobrellevar esta situación. Los otros grupos que mencionamos ya, por ejemplo, el rey se desentendió de su pueblo porque él decía, bueno, si Jehová no te salva, ¿quién soy yo para salvarte? O sea, en otras palabras, yo puedo ser el rey, pero no tengo los medios, ni no me alcanzan los elementos para poder llevar esa ayuda. Cuando el pueblo clamaba al rey, le pedía al rey, hacía sus solicitudes, exponía sus problemas, el rey simplemente decía, yo no tengo ese poder para ayudarlos. Aunque es cierto, o sea, ningún gobierno en el mundo va a ser suficiente para poder auxiliar en una crisis tan difícil como la que estamos atravesando. No hay gobierno humano que pueda realmente tener los alcances necesarios para poder suplir la necesidad de una nación. Pero había otro grupo, un grupo que no creía en nada totalmente. Habían perdido la esperanza, la fe, habían perdido totalmente la noción de poder salir de esa situación. Y yo le llamaría a este grupo el grupo de los que no creen, o sea, los incrédulos podría decir, porque ellos rechazaron aun cuando ya Dios dijo que los iba a liberar y ya estaban las pruebas visibles. Sin embargo, este grupo no tenía ningún, digamos, no tenía ni siquiera la más mínima fe para poder creer lo que Eliseo había dicho. Y, y en fin, el grupo que quisiera también mencionar, que es el grupo de donde menos se esperaba una noticia de esa manera, era el grupo de los leprosos. Eran los que más sufrían. Yo pienso que era el grupo más sufriente de ese momento. Porque aparte de que estaban enfermos, aislados de su familia, estaban fuera de la ciudad, pero a ellos Dios les dio el privilegio de poder ser ellos los primeros en poder ver la provisión que Dios les dio después de tanta escasez. Y fueron ellos los que Dios usó para hacer temblar la tierra y que los sirios pudieran salir huyendo y dejaron todas sus provisiones ahí. Y fueron ellos los primeros en llevar las buenas noticias a su gente, a su ciudad, a su familia. Entonces, es algo muy llamativo saber que los más necesitados fueron los que realmente terminaron auxiliando a su pueblo. Así que en este caso, no sabemos a quiénes Dios va a usar, pero tenemos que tener la convicción que Dios va a usar medios para traer lo que cada uno necesita. Si alguien necesita trabajo, pues Dios va a usar un medio para que tenga ese trabajo. Si alguien necesita cualquier cosa que nosotros desconocemos, porque son tantas las necesidades que se pueden dar, pues Dios tiene muchos medios para hacerlo, porque Dios al final nos ama sobre todas las cosas.